Buenos días. Nuestro grupo de trabajo es el número 4 y nuestros integrantes son Luis Alberto Ortiz, Juan Pablo Luna Mejía, Jorge Andrés Figueroa y Kevin Ocampo. Ahora vamos a proceder a explicarles, a exponerles nuestra solución sobre el taller del parcial. Okay. En el primer punto, lo que se nos pide es que busquemos un ejemplo, un caso en el cual la expresión del punto número 1 no se cumpla. O sea que uno de estos tres términos, por decirlo de alguna manera, sea diferente a los otros. Lo que hacemos es definir todo el universo del discurso y definir algunos términos, algunas proposiciones. Entonces, comenzamos diciendo que phi va a ser igual a falso y después definimos el universo del discurso como una prima y una función f. Entonces, nuestro conjunto A' lo vamos a definir como falso y verdadero. Y nuestra función evaluada en este universo va a ser una función que recibe falso y verdadero y retorna estos mismos. Aparte de eso, usamos el término t, que va a ser igual a f de x. Y aquí tenemos la definición de f para este universo. Entonces, en el caso en el que sea verdadero, va a volver falso. En el caso de que sea falso, va a ser verdadero, como si fuese una negación. Y por último, declaramos una variable que va a pertenecer al conjunto. Pues. Entonces, lo que empezamos a hacer es evaluar cada expresión. Entonces, pues al phi la podemos evaluar directamente con el universo del discurso, pero los dos siguientes términos tenemos que primero hacerle el cambio de variable para quitar el, pues, los cuantificadores. Pues, aquí. El paso es cuando ya entramos más adentro de la fórmula y pues se lo colocamos a x, tanto a x como a la expresión de t y phi, y también para el otro caso con x y t implicando phi. Continuando con lo que dijo mi compañero, pasamos al punto 5. Aquí solamente precisamos un poco más el paso de la sustitución. Podemos ver cómo aquí tenemos el x que lo vamos a sustituir por a, el t que también lo vamos a sustituir por a y el phi que se sustituye el x por el a, que esa es la parte donde antes había aquí un existencial. Luego en la segunda parte aquí, donde iba el para todo, todavía en el paso 5, vemos que también solamente se precisa la parte de la sustitución, donde el x lo vamos a sustituir por el a. El t lo vamos a también sustituir por el a, al igual que el phi luego de la implicación. Ya en el paso 6 aplicamos dicha sustitución y podemos ver reflejado, por ejemplo, en la primera parte, x se sustituye directamente por a. Vemos que el término t, como anteriormente lo habíamos definido como f de x, el x se sustituye por a y nos queda como resultado f de a. Y el phi, al no poseer ninguna x, permanece igual y queda como phi. Continuando con la segunda parte de la expresión, vemos algo muy similar. El x se sustituye por un a. Vemos que el t, que era f de x, se sustituye por f de a. Y por último el phi, al no tener ninguna x, permanece igual. En el paso 7 es donde ya aplicamos una valoración para demostrar que dicho que lo que nos habían planteado en la pregunta no se cumple siempre. Para este caso, en el punto 7 le damos una valoración a A de verdadero y empezamos a reemplazar todos los valores. Como habíamos dicho anteriormente, el phi en el universo del discurso va a tomar un valor de falso. Entonces, primero lo sustituimos y nos queda falso. En la siguiente parte decimos que eso es equivalente a al sustituirlo, que nos da verdadero, f de a, que ya que a es verdadero y como habíamos definido anteriormente, f de verdadero
nos da como resultado falso. Y por último, phi, que pues se hace la misma sustitución que se hizo al comienzo y queda como falso. Luego decimos que esto es equivalente a, reemplazando a, verdadero, f de a, como habíamos dicho anteriormente, falso, y phi, falso. Ya en el punto 8 simplificamos un poco más la expresión y nos queda lo que tenemos antes, falso, es equivalente con verdadero igual a falso, ya que falso y falso nos da falso como resultado. Decimos que eso es equivalente luego con verdadero igual a, como tenemos arriba un falso implicando falso, nos da que eso como resultado es verdadero, y de ahí sale este verdadero aquí. Y ahí ya tener la ecuación completamente simplificada, tenemos que falso es equivalente a falso y es equivalente a verdadero. Aquí ya podemos ver claramente la contradicción. Ya podemos ver con este ejemplo que no se cumple la valoración cuando x forma parte del término t. Y con esto concluimos lo que sería la explicación de la prueba y pasamos a ver un poco cómo sería en la parte con un efecto, con un ejemplo más visual en la herramienta de Coq. Ok, entonces continuando con la prueba en la parte de Coq, por cuestiones de en sí cómo está definido el tipo bool, Coq, las funciones que tiene por defecto, es más fácil simplemente nosotros hacer nuestro propio bool y definir nuestras funciones que necesitemos. Entonces, pues, ganamos el tipo bool a ser simplemente true y un false. Creamos la función AND, pues la definimos cuando el de la izquierda sea falso, igual lo que está aquí, pues va a ser falso. Lo mismo para el de la derecha. El único caso donde va a ser verdadero, pues cuando ambos sean verdaderos. Declaramos nuestra función f, es la que cuando recibe falso retorna verdadero, cuando recibe verdadero retorna falso. Hacemos nuestra función igual, pues es literalmente igual. Y este es igual a este, pues va a ser true. Cualquier otro caso va a retornar falso. La última función que declaramos, función del entonces, pues definición de entonces, pues si falso, si lo de atrás es falso, pues ya todo va a ser verdadero. El único caso en el que va a ser falso es cuando está verdadero implicando falso. Entonces ya pasando más a la prueba, por decirlo de alguna manera, una prueba directa, es primera parte pues es equivalente a la segunda parte de la ecuación. Parte de existe un x donde x es igual a f de x y básicamente esta expresión simplificada ya viéndole pues ya haciendo el reemplazamiento de x con a y eso. Entonces si ejecutamos esa línea de comando a falso, como nos había dado en la prueba escrita, esta segunda parte es la tercera de la fórmula. Para todo x es igual a t implicando phi. Es lo mismo. Y ya está simplificada completamente, con el significado de lo que es x, reemplazado por a y el universo del discurso. Entonces todo esto, la prueba, está verdadero. Pues ya simplemente sería como que ambos son diferentes. Entonces, la función igual, comparamos ambos, nos debería dar falso. Lo visto aquí. Entonces, sí, concluiría la prueba del primer punto. Bueno, continuando con la solución del taller para lógica para las ciencias de la computación, tenemos el segundo punto, el cual nos plantea que estudiemos razonadamente la siguiente afirmación, que un predicado p de x se cumple para una función f de x. Si y solo si, para todo x, x es igual a f de c, donde c es una constante, y esto a su vez
implica que el predicado P se cumple para ese valor X. Tenemos que ver si la anterior afirmación es válida y en caso de que no lo sea, tenemos que construir un modelo que falsifique dicha afirmación. Entonces pasamos ahora con la prueba, en donde primero comenzamos suponiendo que dicha fórmula es universalmente válida. ¿Qué implica esto? Que la evaluación de la fórmula completa en un universo A determinado va a ser igual a 1. Bueno, continuaremos con el desglosamiento de la fórmula por ciertas definiciones, comenzando primero por el bicondicional, el cual lo podemos ver también como una igualdad que nos indica de que tanto a un lado como al otro debe cumplirse que nos den los mismos valores de verdad para poder de que la fórmula sea cierta. Todo esto evaluado en el universo A. En la siguiente línea se puede ver cómo, por definición del para todo, podemos tomar un valor A específico de nuestro universo del discurso, llamado también A mayúscula, y vamos a hacer el reemplazo de todas las apariciones de X por este elemento A al lado derecho la, de la fórmula. En la siguiente línea se evidencia ya el cambio del elemento A en donde estaban las variables X, que eran alcanzadas en un inicio por nuestro para todo. Entonces tendríamos que A va a ser igual a F con su significado en el universo para la constante C, y que implica que el predicado P con su significado en el universo A para nuestro elemento A va a tener un cierto valor de verdad. Al lado izquierdo se puede ver que también hay una X, pero esta no es alcanzada por ningún cuantificador, lo cual nos indica de que es una variable libre y la podemos reemplazar también por un elemento cualquiera de nuestro universo. En nuestro caso escogimos B, que pertenece a nuestro universo A. Para continuar con la demostración, vamos a valernos de verificar primero que se cumple nuestra parte derecha de la afirmación, la cual dice que A es igual a F de C, entonces P de A, para A perteneciente al universo A. Entonces analizaremos para cuando esto es igual a 1. ¿Qué quiere decir? Que el predicado P, evaluado en el universo A, con la función también evaluada en el universo A, con su elemento B, tiene que ser igual a A cuando es igual a F evaluada en el universo A para la constante C, y que implica que el predicado P con su significado se da para el elemento A. Y esto a su vez es igual a 1. ¿Cómo sabemos de que esto puede cumplirse? Por definición del entonces, tendremos que o bien A igual a F de C con su significado en el universo tiene que ser igual a 0, o por otro lado tendríamos que P con su significado en el universo A evaluado para el elemento A debe ser igual a 1. A continuación, nuestro compañero Jorge continuará con la explicación de esta demostración. Listo. Entonces, continuando con la demostración, lo que haremos en el siguiente paso es suponer que el significado del predicado P en el universo del discurso A evaluado para el elemento A es igual a 1. Es decir, que el elemento A de nuestro universo del discurso A satisface el predicado P, pues, según su significado en este universo del discurso. Con esta suposición, al volver a la afirmación, tendríamos que nuestra igualdad que se había planteado anteriormente, es decir, que 1 es igual a P con su significado respectivo evaluado en F con su significado respectivo evaluado por el elemento B, debe ser igual a
igual a la función f con su significado respectivo evaluado en la constante c, implicando el predicado p con su significado respectivo para el elemento a, siendo que a, b y c son elementos que pertenecen al universo del discurso a. Como se cumple que p de a evaluado en a es 1, y acá tenemos una implicación, pues por la definición de implicación, al ser el consecuente verdadero, pues toda la implicación es verdadera. Quiere decir que al lado de la derecha de nuestra igualdad tenemos un 1. Para que se satisfaga pues la igualdad, nuestro lado de la izquierda, es decir, el predicado P con su significado evaluado en la función F con su significado para el elemento B también debe ser igual a 1. Entonces, ahora lo que haremos es suponer que para la función F y su significado evaluado en B será igual a B. Esto lo podemos hacer dado que pues, nuestra función F nos devuelve elementos dentro del mismo universo del discurso. Ahora lo que haremos es suponer en particular que el elemento B no satisface el predicado P. Es decir, que P evaluado en B con el significado de nuestro universo del discurso es igual a 0. Para este caso, nuestra fórmula sería igual a 0. ¿Por qué? Porque como al ser f de f evaluado en B, B, y al ser P evaluado en B igual a 0, tendríamos que a nuestro lado izquierdo de la igualdad tendríamos un 0. Y por nuestra suposición anterior de que P evaluado en A debe ser igual a 1, por definición del entonces, a nuestra derecha de la igualdad tendríamos un 1. Dado que tenemos 0 a la izquierda de la igualdad y 1 a la derecha, pues nuestra igualdad no se satisface y por ende nuestra fórmula es inválida para el universo del discurso A. A continuación, lo que haremos será ver en un programa pequeño de COP cómo se refleja pues nuestro universo del discurso A. Entonces, lo que hicimos fue definir un universo U, una proposición P, un predicado P, una función que va de elementos de ese universo hacia otros elementos también pertenecientes a ese universo, y también definimos unos elementos A, B y C que pertenecen a nuestro universo. También, con base en las suposiciones iniciales que hicimos, pues supusimos que el elemento A satisface el predicado P, es decir, que es igual a 1, o verdadero en este caso. También supusimos que nuestro elemento B no satisface el predicado P, es decir, que es falso. Y pues siguiendo con nuestras suposiciones, supusimos que nuestra función f, evaluada en b, nos retornaría nuevamente b. También supusimos que nuestro elemento f, evaluado en c, pues nos retorna c. Y claro, también tenemos que afirmar que nuestros elementos b, pues que todos nuestros elementos de nuestro universo del discurso son diferentes entre sí. Entonces, a continuación, lo que se hizo fue pues poner la fórmula en nuestro universo del discurso negada. ¿Por qué hacemos esto? Pues como anteriormente comprobamos que nuestra fórmula es inválida, si hiciéramos la prueba sin la negación, pues no nos sería posible hacer esta prueba. Sin embargo, si lo negamos, si nuestra fórmula anterior era inválida, ahora es válida y podremos hacer la prueba. Luego de una serie de pasos en la demostración, pues llegamos a que se cumple la prueba. ¿Qué quiere decir esto? Que pues nos estaría confirmando que la fórmula para el universo del discurso A efectivamente es inválida. Con esto concluye el punto 2 del taller asignado a nuestro grupo como parte del parcial. Muchas gracias por su atención.